Alemania y Austria lidiaban con las consecuencias económicas de la paz. Obligados a pagar las insoportables reparaciones por la guerra, los gobiernos de los países vencidos simplemente emitían más papel moneda. El resultado: inflación, más inflación, hiperinflación. Se necesitaba una cesta repleta de billetes para hacer la compra. Había gente que llevaba su dinero en una carretilla, puesto que una barra de pan costaba miles de millones de marcos. Hayek, que trabajaba en un centro de investigación estadística, necesitó 200 aumentos de sueldo en 8 meses. El dinero era más barato que el papel pintado. Se encendían los fogones con billetes de 1 millón de marcos. Unos zapatos que costaban 12 marcos en 1913 se vendían por 32 billones en 1923. En la cervecería que frecuentaba Hitler, una jarra de cerveza costaba 1.000 millones de marcos. La hiperinflación aniquiló los ahorros de la clase media. Y esa fue una de las causas del triunfo de los nazis, de Hitler. Obtuvieron el apoyo de esta gente que había perdido un dineral. Hayek siempre consideró la inflación un mal que corroía la sociedad y socavaba la democracia. La lucha contra la inflación se convirtió en la piedra angular de su pensamiento económico. En los años 20, mientras Europa aún se dolía de las heridas de la Primera Guerra Mundial, en los Estados Unidos, en las ciudades al menos, se experimentaba un auge económico. Los estadounidenses gastaban dinero, bailaban, celebraban fiestas, compraban automóviles, bebían ginebra clandestina y adquirían acciones. Montones de acciones. El mercado de valores, la bolsa de Nueva York, se había convertido en el pasatiempo nacional. Los norteamericanos no se cansaban de él. Y por aquel entonces las acciones de mayor éxito eran las de las nuevas compañías radiofónicas. La radio era la Internet de los años 20, una industria surgida de la nada. La empresa más atractiva era la RCA, que en pocos años pasó de cotizarse de $1,50 la acción a 600. Los norteamericanos no tenían hartazgo. Se trataba del clásico mercado burbuja. Entonces el Jueves Negro, el 24 de octubre de 1929, la burbuja estalló. Los precios bajaron vertiginosamente. La caída en picado fue imparable. Ocho horas después del cierre de la bolsa, las teleimpresoras aún vomitaban malas noticias. El crack de la bolsa de valores sumió a los Estados Unidos en la desesperación. Durante los años 30, se produjo en los Estados Unidos un auténtico y absoluto colapso. Desde la perspectiva de la gente, cundía el desaliento a medida que los valores caían sin cesar. Los bancos quebraron. La industria se bloqueó. Millones de personas quedaron desempleadas. En Gran Bretaña,
Los trabajadores, en su mayoría veteranos de guerra, marcharon por todo el país para elevar al gobierno una sencilla reivindicación: su derecho al trabajo. En Italia, España y Alemania marchaban a un paso diferente. El fracaso del capitalismo acrecentó la sombra del fascismo. John Maynard Keynes vio cómo sus pesadillas se hacían realidad. Se necesitó una guerra mundial para que el gobierno adoptase la política de Keynes. El gobierno estadounidense tomó dinero prestado y lo invirtió en la campaña bélica. La alta tasa de desempleo bajó y la depresión desapareció. Men and women to make the uniforms, machinists to make the guns and ammunition, auto workers to produce the jeeps and trucks, to build the ships and tanks, civilian soldiers to turn out the fighters, the bombers. Durante la guerra, haciéndose cargo del control de precios y sueldos, John Kenneth Galbraith fue testigo de la recuperación económica. Fue una ocasión inmejorable para demostrar las tesis del keynesianismo. Y creo que es justo decir, como joven keynesianista de Washington, en contacto con otros keynesianistas, que todos lo vimos claramente por aquel entonces. En un programa de radio, Keynes expresó su esperanza de que lo que había funcionado durante la guerra funcionaría en tiempos de paz. Si la fabricación de armamento es un auténtico remedio contra el desempleo, se ha puesto en marcha un gran experimento. El bien puede originarse a partir del mal. Quizá aprendamos un par de trucos que resultarán útiles el día en que llegue la paz. La guerra había dejado a Alemania en ruinas. Su economía se había desintegrado. Los mercados estaban hundidos, las tiendas vacías. Los rusos ya habían ocupado Alemania Oriental y estaban esperando a que el resto cayese en sus manos. En los sectores de ocupación norteamericana y británica, la violenta inflación había devaluado completamente la moneda alemana. En el invierno de 1948, los aliados nombraron director económico al corpulento economista fumador de puros llamado Ludwig Erhard. Antinazi acérrimo, Erhard era partidario del mercantilismo y compartía muchas de las convicciones y tesis de Hayek. Pero también creía que las regulaciones económicas de los aliados empeoraban la situación. Las autoridades de ocupación habían impuesto un sistema que ejercía un excesivo control sobre los salarios y los precios, aunque, por supuesto, el control sobre salarios y precios jamás frena la inflación, de tal forma que lo único que hicieron fue congelar la economía. Esto llevó a la creación del mercado negro. Y los cigarrillos americanos eran la moneda de curso legal. Nadie se fumaba los cigarrillos. Se empleaban para las pequeñas transacciones. El coñac era el medio de pago para las grandes transacciones. Los aliados introdujeron una nueva moneda, el marco alemán, que sustituyese al devaluado marco del Reich. Pero Erhard juzgaba esta medida insuficiente, así que, sin informar previamente a los aliados, hizo un sorprendente anuncio radiofónico. Ludwig Erhard, un hombre legendario, decidió, sin preguntar a nadie y contra la voluntad de las autoridades norteamericanas de ocupación, dejar de ejercer el control sobre los precios. Al día siguiente, el general Lucius Clay, responsable de la Alemania ocupada, exigió una explicación a Erhard. Clay dijo, ¿qué ha hecho? Ha alterado el control sobre los precios de los aliados.
Erhard contestó: General, no lo he alterado, lo he abolido. Y Clay replicó: mis asesores me aseguran que es un gran error. Erhard respondió: General, mis asesores me aseguran lo mismo. De la noche a la mañana desapareció el mercado negro. La gente dejó de acaparar bienes y se pusieron a la venta productos que no se habían visto en 10 años. Esto puso en marcha a los mercados con libertad de precios. Los escaparates vacíos de las tiendas se llenaron con los productos que empezaron a salir a la luz. Y así se originó el milagro económico alemán. La economía social de mercado alemana aunaba el mercado libre y un sólido estado de bienestar. En pocos años, la economía social de mercado alemana superó a la economía británica más dirigida. Sin embargo, por entonces nadie quería inspirarse en el modelo alemán. La mayor parte de los estados preferían planificar sus economías.